Pues eso, bueno, primero, es un estudio de caso de las que supongo que ahora mismo todo el mundo va a estar un poco perdido por qué es la Care Team. Dadme un momentito que llegue a explicároslo. Pero bueno, antes, aquí es el índice de contenidos un poco, pues explicaros qué es este tema, unas breves puntualizaciones, los objetivos. Eh, Antes de meterme en el meollo del asunto, os voy a definir qué es la Care Team. Y luego pues eso, haré un repaso muy breve del marco teórico, la metodología, os lanzo algunos datos que he sacado pues, del estudio y unas breves conclusiones. Así que vamos para allá. Bueno, y antes de todo, el porqué de este tema, porque es un poco aleatorio, que yo entiendo que digo, madre mía, van a pensar que qué aleatorio este tema. Y es porque, bueno, yo ante todo trabajo como care team en entornos festivos aquí en Bruselas desde hace un año, que es donde vivo, y me parecía algo muy importante que dar visibilidad y traerlo quizás al mundo español y, por qué no, a otros territorios. Y sobre todo porque, bueno, al final creo que también influye en la sexualidad. En el máster hemos visto que la sexualidad es un aspecto central, un eje transversal que nos influye en numerosas cosas y creo que también nos influye al final en la manera en la que disfrutamos de nuestro ocio y de nuestros momentos festivos de salir de fiesta, llamámoslo así. Entonces me parecía importante pues meter un poco la cabeza ahí pues para paliar también la cultura de la violación que está tan presente pues en nuestras sociedades, pero sobre todo en los entornos festivos, y resaltar una vez más pues la importancia de los cuidados. Así que vamos para allá. Y las pequeñas puntualizaciones, pues ante todo que he intentado escribir el trabajo en femenino genérico, pues un poco como acto feminista y político. También el hecho de que aunque utilice hombre y mujer, siempre va a ser desde el punto de vista de toda persona que se identifique y se sienta como tal. Y también explicaros pues lo que significa un poco la care team, eh, que care significa preocuparse o cuidar de alguien y team equipo, para que ya tengáis una pequeña visualización de qué es una care team. Sería un equipo de cuidados o un equipo de sensibilización o de concienciación en el mundo festivo. Ahora voy a pasar a explicaroslo. Entonces, los objetivos de mi trabajo han sido, primero, demostrar que la Care Team pues mejora no solo la sensación de bienestar y de seguridad del público en general, sino que favorece que el público pues, exprese de manera mucho más libre su sexualidad, no solo su expresión de género, sino la sexualidad en muchos diversos factores y aspectos, por así decirlo. Y luego, también demostrar que esta Care Team pues, es un elemento clave, no solo en la prevención de violencias sexuales y violencias basadas en el género, sino también clave en la atención a las víctimas de estas. Y bueno, los específicos simplemente era pues, darle, como ya os he comentado, una mayor visibilidad para su posible extensión a otros territorios y ver, pues, porque es un proyecto bastante reciente, bastante joven, por así decirlo, pues analizar un poco los inconvenientes y los aspectos positivos que esto tiene y además intentar lanzar un poco pues, una perspectiva interseccional y de género en el ocio nocturno que creo que a veces pues, nos falta. Entonces, me meto con la definición de la Care Team. Pues durante los últimos años, sobre todo los últimos 15 años, realmente se han desarrollado, sobre todo en el contexto de fiestas más alternativas, estos equipos que se han llamado Love Teams, Safe Teams, o sea, equipos de amor, equipos de seguridad, equipos de concienciación, Awareness Teams, o incluso ángeles nocturnos en el mundo más francófono y más queer. Y estas primeras iniciativas, de hecho, no estaban implementadas tanto en el mundo festivo, sino en los campus universitarios estadounidenses. Es una iniciativa que salió desde allí para paliar un poco el sexismo y las violaciones tan recurrentes que había en los campus universitarios. Y luego han sido activistas feministas de izquierdas que han traído un poco este concepto y lo han intentado aplicar a el mundo festivo. Entonces, originalmente eran equipos de voluntarios, gente no pagada, gente con una capacitación un poco dudosa, pues que simplemente pues eso, intentaban paliar el sexismo y las agresiones sexuales, sexistas, etc. Y ahora, hoy en día, pues ya se han ido un poco refinando estos equipos y son equipos pagados en la mayoría de los casos, equipos bien formados y que realmente
ya que trabajo de ello, puedo decir que marcan de cierta manera un cambio en las fiestas donde se despliegan. Y entonces, su función realmente, pues estar ahí, pues eso, con el propósito de promover el bienestar, la seguridad, de prevenir las agresiones sexuales y sexistas, prevenir actos discriminatorios, no solo basados en género, sino basados en cualquier otro contexto interseccional. Y además, pues su función va más allá de la vigilancia, porque no se trata de que su función sea meramente un control social, sino realmente pues están ahí para crear un contexto como de cuidados y de seguridad con el público, desde el principio del evento hasta el final. Realmente al principio el Care Team va a dar una especie de discurso a la entrada donde te hace saber los valores que se van a llevar a cabo o que se exigen en esa fiesta y así pues hace saber al público que va a ser cuidado y más, también facilita el hecho de que si alguien no cumple esas normas pueda ser expulsado. Um, realmente, ¿de dónde ha salido esto, sobre todo en Bruselas? Bueno, en 2021 hubo un movimiento bastante parecido al Me Too, que supongo que nos sonará a todas, que son movimientos un poco para poner y sacar a la luz pues, todas las agresiones sexuales eh, que ha habido, bueno, en diferentes sectores de la vida. Y aquí en Bruselas pasó en 2021 con este movimiento que le llaman Balance ton bar, que significa denuncia a tu bar en francés, y es un movimiento pues, que sacó a la luz todas las agresiones sexistas y sexuales que había en el mundo nocturno de Bruselas. Entonces, eso fue como una pequeña revolución que empezó a mover las cosas. Y lo que hizo es que también eh, lo diré, los políticos invirtieran dinero, desbloquearan dinero, no solo para hacer investigaciones, porque son muy necesarias las investigaciones, porque no las hay suficiente en el mundo nocturno o en el mundo festivo, sino además pues, prometer nuevas medidas para paliar esto, prometer nuevos protocolos de seguridad, protocolos de sensibilización, consentimiento, contra el sexismo en el ocio nocturno. Y de hecho, pues en 2021-2022 hubo una gran investigación, que fue una investigación un poco pionera en Bruselas, que se llama Diagnóstico Interseccional de la experiencia de las mujeres y de las personas afectadas por el sexismo, racializadas y pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+, en el mundo nocturno, que sacó y arrojó datos eh, bastante alarmantes en el mundo de Bruselas. Uno de ellos, por ejemplo, decía que solo un tercio de las mujeres se sentían seguras en el ocio nocturno y que además había una gran brecha entre la confianza real que la gente siente al querer, si les pasa algo, al querer denunciarlo, a una persona de autoridad, ya sea el camarera o el camarere detrás de un bar o a la policía, incluso menos. O sea, hay una gran brecha entre la confianza que se siente de primeras y luego la confianza de que realmente eso va a cambiar algo. O sea, me explico. Realmente las camareras, por ejemplo, cuando están en los bares no tienen el tiempo suficiente ni están formadas y capacitadas para atender a las víctimas o poder sensibilizar contra el sexismo que ocurre en estos ambientes, ya sean bares, festivales, eh, otro tipo de eventos. Entonces, bueno, esto simplemente sacaba a la luz la necesidad de que se implementen equipos o se implementen medidas para paliar este fenómeno. Entonces, bueno, eh, en voy a respirar. En el marco teórico he intentado he intentado empezar como desde la más base. Primero, el sistema sexo-género y el sexismo, porque al final son las bases de toda la discriminación, todas las diferencias y las desigualdades que hay entre géneros. Y luego he pasado también a intentar explicar lo que es la violencia basada en género, porque sobre todo en el contexto español siento que pensamos en violencia de género y pensamos simplemente en violencia contra la mujer y al final no es lo mismo. O sea, la violencia contra la mujer no deja de ser únicamente un tipo de violencia basada en el género.
Entonces, bueno, me parecía importante también como explicar un poco esto en el contexto teórico. Luego también paso un poco a explicar lo que es la violencia sexual y la tipología de violencia sexual y también lo que es la cultura de la violación, que lo hemos visto en el máster y al final pues eso es todo el entorno político, mediático, social que normaliza la violencia, la trivializa e incluso la erotiza. Entonces es importante que entendamos que la cultura de la violación es también una de las razones por la que existe tantas agresiones sexuales y sexistas en todos lados, pero también en el mundo festivo. Y aquí, bueno, en el trabajo he hecho una pequeña puntualización que me parece importante decir aquí, que es cuando se teorizó el término cultura de violación, se teorizó desde un punto de vista pues muy blanco, sin gente racializada, gente de cierto estatuto social, y fueron feministas como Bell Hooks las que incitaron un poco al movimiento feminista a replantearse un poco desde qué puntos estaban mirando toda esta problemática e intentar añadir una mirada de vista, o sea, un punto de vista mucho más interseccional, eh, con puntos de vista sistémicos, raciales, para entender un poco todas las discriminaciones cruzadas que existen, porque al final pues, las entidades son múltiples y hay que entender un poco todas las discriminaciones cruzadas que cada persona vive. Y todo esto, pues al final para llegar a la cultura del consentimiento, que es lo que intentamos o debería instaurarse en las sociedades para que pues sean sociedades mucho más respetuosas y muchas más inclusivas para todo el mundo. Y luego, dejando esto un poco de lado, he intentado explicar o me metí a intentar entender lo que es un espacio de ocio festivo y sus particularidades, que es a donde voy ahora mismo. Porque al final, ¿qué es un espacio de ocio festivo? Pues son espacios donde salir de la rutina, experimentar cosas nuevas, experimentar también con nuestra sexualidad. De hecho, os voy a leer una cita que encontré mientras hacía el trabajo, que me parece un poco clave también para entender por qué los espacios de ocio festivos también son importantes desde el punto de vista de la sexología e incluso para todas nosotras. Entonces, dice así, los momentos de fiesta son casi los únicos en los que no tienes que ser productivo en la sociedad, saliendo de ese capitalismo que nos obliga a ser productivos constantemente. Puedes pasar simplemente 8 horas bailando y esto en sí ya es una forma de transgresión. Además, cuando te entregas a esa vulnerabilidad de la fiesta, uno se abandona y eso mismo conecta con su propia vulnerabilidad y puede llegar a conocerse mejor a una misma y conectar con su propia sexualidad. Pero para ello siempre es crucial que el entorno sea seguro e inclusivo. Entonces, eh, vamos a ver un poco las particularidades de los espacios de ocio festivos. Es aquí donde he hecho una pequeña investigación también, porque no hay tantos estudios realmente que hagan el cruce entre el género, espacios festivos. De hecho, mi trabajo está bastante basado en dos informes, que son los que están aquí abajo puestos, Sexism Free Night y el Observatorio Noctámbulas. De hecho, son muy interesantes y os recomendaría, si os interesa este tema, que le echéis un vistacillo. Entonces, vamos para allá. Las particularidades son que los espacios festivos no son neutrales respecto al género. Eh, Están profundamente entrelazados con la cultura y las normas sociales que existen en la sociedad, tal cual. De hecho, históricamente los hombres siempre han estado más relegados a la esfera pública y las mujeres a la esfera privada, a la esfera más íntima. Y aunque esto ha ido cambiando y en los últimos años la participación femenina ha sido mucho mayor en la vida nocturna y en la vida festiva, no se han roto las dinámicas de género. Y pues eso, los hombres cis siguen asumiendo dinámicas de búsqueda de placer, usando su poder y sus privilegios, como todos sabemos al final, como todas sabemos. Sí que cabe destacar que, bueno,
evidentemente espacios festivos hay de todo tipo y color y que al final los espacios festivos más alternativos siempre ponen un poco más de cuidado en el aspecto de género, en el aspecto de prevención de agresiones y tienden a ser más inclusivos y los más mainstream o los más clásicos siguen siendo más sexistas. Luego, por otro lado, tenemos el alto consumo de drogas y alcohol, que al final perpetúan el hecho de esa dominancia cis heteropatriarcal y perpetúan los ciclos de violencia y además perpetúan que las personas que agreden sientan cierta permisividad y sientan cierta impunidad con sus actos. Y aquí decir que, bueno, el alto consumo de drogas y alcohol eh, tiene una brecha de género que de hecho se ha ido un poco disminuyendo a lo largo de los años y hoy en día ya no es tan grande. O sea, las mujeres o las personas no binarias consumen casi igual de drogas y de alcohol que los hombres. Sí que cabe destacar realmente que es el mundo más queer o las personas no binarias, según he visto en los estudios, que son las que pueden consumir más drogas simplemente por la presión de género, tanto interna como externa, que sienten. Pero bueno, hay que coger estas cosas siempre con pinzas, pero ahí están los estudios. Y luego me pareció también importante también señalar lo que es el fenómeno de la efervescencia sexual violenta, que en español no sé si este término está acuñado tal cual, pero hay un par de estudios que hablan de ello y dice que la efervescencia, o sea, cuando estás en un contexto de fiesta, sobre todo en comunidad o con varias gente, sientes un fenómeno efervescente de querer dejarte llevar, de querer sobrepasar tus límites. Y eso, cuando estamos hablando de un contexto sexual o contexto de agresión sexual, más que nada, puede llevar a que la persona que ha vivido una agresión sexual no tenga muy claro lo que ha pasado, sobre todo si ha consumido drogas, si ha consumido alcohol y que no se crea del todo víctima, de hecho que se crea incluso culpable o responsable de los actos que ha sufrido. Entonces, bueno, la parte del alto consumo de drogas y alcohol es un aspecto clave realmente de los espacios festivos. Y luego, por otro lado, tenemos la alta prevalencia de la violencia sexual, realmente, que esto no es algo nuevo. Hay una alta prevalencia, todos lo hemos vivido desgraciadamente, y además se perpetúan los estereotipos de agresores y víctimas. Pensamos que los agresores son siempre esas personas que están en un callejón oscuro y que nos van a asaltar, eh, pero no es así al final. Pueden ser nuestras amigas, amigues en la fiesta y las víctimas no tienen por qué ser personas que hayan consumido mucho, sino que puede ser cualquier persona. Y bueno, aquí simplemente por arrojar unos datos, el 97% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de los hombres, lo que es un dato altísimo, y luego casi un 47% de las mujeres y un 30% de las personas trans y no binarias lo sufren muy a menudo. Todo esto simplemente por poner encima de la mesa la necesidad de tener que combatir esto de alguna manera. Y por último, el hecho de que son espacios muy sexualizados. Y ahí estas cifras me han llamado muchísimo la atención. Eh, el primer porcentaje que veis a la izquierda son las expectativas de ligar en una noche, en un espacio festivo, y el porcentaje de la derecha es el porcentaje de querer tener un encuentro sexual. Y como veis, realmente los hombres cis están bastante seguidos de las personas no binarias y trans, pero se alejan mucho de las mujeres. Entendemos un poco el porqué al final con el contexto y el marco teórico. Entonces, bueno, después de toda esta pequeña investigación que he intentado hacer un poco por todos los lados del mundo festivo, lo que hice fue, pues eso, primero analizar el marco contextual y luego realicé dos cosas. Por una parte, un formulario online en el que participaron 150 personas y en el que he intentado tener una perspectiva de género para sacar datos un poco que fueran concluyentes de ahí. Y por otro lado,
hice 2 entrevistas semiestructuradas a dos personas que me parecían clave un poco para entender cómo se están llevando a cabo y cómo se están gestionando las care teams en Bruselas. Todo esto para tener un poco el punto de vista desde el público, el punto de vista sí, externo y el punto de vista interno, o sea, de los organizadores de eventos y del público. Entonces, aquí simplemente Andrea, os pongo... perdona que te corte, que queda poquito tiempo, Sí, entonces, como sé que te quedan los estudios y tal, para que destaques lo más relevante, lo digo para que no se te quede así como nada súper importante por decir, vale. y que destaques así como, pues eso, los resultados más relevantes y las conclusiones. Vale. Perdona, es que tengo la cabeza un poco hoy desestructurada. Bueno, simplemente por algunos datos, si veis la tabla morada, sí que me parecía bastante interesante que lo que he hecho es cruzar un poco la media de la percepción que tiene la gente, si se siente libre de expresar su sexualidad en una fiesta o no, con el cruce de género. Entonces sí me parecía bastante interesante ver que casi 9,20% de las personas no binarias eh, quieren una care team en un evento festivo porque realmente les influye en la manera en la que eh, expresan su sexualidad y en la manera en la que se sienten seguras o no. Y luego, bueno, las conclusiones que yo aquí súper rápido, pues al final la Care Team sí que tiene un impacto positivo en cómo la gente se siente segura y vive su sexualidad en el mundo festivo. Además, también con las encuestas, tanto cualitativas y cuantitativas de mi trabajo, se ha confirmado que ayuda a prevenir violencias sexuales y de género, que también es clave en la atención de las víctimas, porque, bueno, no os lo he dicho antes y se me ha olvidado, pero las care teams ayudan in situ a si te pasa algo, o sea, es una ayuda psicológica o de cualquier tipo basada en la víctima, pero in situ, eh, en comparación a los puntos violeta, por ejemplo, que te tienes que desplazarte a buscar el stand, a buscar el punto violeta, las care teams es allí mismo, entonces tienen su punto positivo, pero sí que se resalta que necesitan una formación adecuada y que realmente pues no ahora mismo no están provistas ni de un marco legal ni son ampliamente reconocidas y hay un problema de financiación porque al final nadie se quiere encargar de hacer el mundo festivo más seguro. Ese es el problema, que hay un vacío ahora mismo de nadie se quiere encargar de esto. Y luego, por otro lado, pues eso, la importancia de que se necesita una perspectiva de género interseccional al implementar todo este tipo de medidas y que no debe ser la única medida que asegure que una fiesta sea segura e inclusiva, o al final, pues como todo y como bien sabemos todas, se necesita una educación sexual integral porque es la única manera de pues, generar cambios estructurales a largo plazo. Y lo voy a dejar ahí. Muchas gracias.